el capítulo del amor, puesto que todo el capítulo es dedicado a explicar lo que el amor divino significa y en qué consiste este amor. Pero la parte central de esta explicación del apóstol Pablo acerca del amor está en el versículo 4 en adelante. El versículo 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es presumido, ¿verdad? No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es palabra de Dios y es lo que en esta tarde quiero invitarles a meditar en esa última frase, y así vamos a titular nuestro tema para el día de hoy: todo lo soporta. Y pues referente al amor, y es que parte de las definiciones, de las características del amor divino, que es de lo que habla Pablo el apóstol en este capítulo, llama especial atención a esa última frase, que es que todo lo soporta. Y vamos a estar viendo qué es eso que todo soporta, el amor. Esta parte o esta definición del amor, hablando de soportar, que podemos darle muchos quizás significados a la palabra soportar. A veces usamos cuando una persona nos es muy molesta y decimos: ya no te soporto, o ya no la soporto. O cuando una situación se vuelve muy difícil de sostener, decimos: ya no soporto esta situación, este tipo de problemas. Y vamos a ver que cuando les voy a leer otra versión que es de este mismo versículo, y dice de la siguiente manera: el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Eso es una versión en lenguaje actual, y hablando de este versículo 4. Y si se fijan, la idea de que nos da que todo lo soporta, dice: se mantiene firme en toda circunstancia. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice todo lo soporta. Es decir, que va a haber diferentes circunstancias que van a atacar ese amor. Sin embargo, el verdadero amor, dice, se va a mantener firme ante toda circunstancia. Nadie de ustedes me va a dejar mentir. Hay una frase que dicen por ahí, que nuestra vida no es un lecho de rosas. A lo que se refieren aquí es de que todos padecemos dificultades en nuestra vida diaria. Desde que nacemos, podemos hablar de un niño, un bebé feliz. Es un bebé muy feliz, sin embargo tiene sus momentos en los que ese bebé va a llorar, va a tener un dolor. No existe un día o una vida libre de dolor, libre de problema, libre de dificultades. No existe tal vida. Siempre vamos a tener momentos de dificultades, momentos difíciles en nuestra vida, aunque la mayor parte de ellos sean momentos de alegría o momentos tranquilos en nuestra existencia, pues va a haber momentos difíciles. Una ocasión, creo que se los he contado esto, y a mí me impactó en su momento, cuando en medio de una plática, una conferencia,
alguien nos hizo una pregunta y decía que quién quería estar libre de problemas. Varios de nosotros levantamos la mano y, la persona que estaba dando la conferencia fue muy tajante y dijo, muéranse. Y luego le decía, pues ¿por qué? Dice, la única manera de estar libre de problemas es morirse. Y lo que esta persona daba a entender era que los muertos no tienen problemas, aunque ya sabemos que incluso en la muerte hay problemas. Puede llegar a haber problemas en la muerte, según veíamos el domingo pasado, de aquel rico que murió y estaba en medio de un gran problema. Entonces, realmente a lo que voy es que nuestra vida está llena o vamos a tener en algún momento dado que enfrentar problemas. Hermanos, todo lo soporta, hablando del amor. Vamos a verlo en 3 caminos. Imagínese usted que son 3. Llega usted en un alto, en la calle, si usted va en el taxi o va manejando o va en el camión, y llega a un alto y de ese alto van a salir 3. Salen 3 calles y usted dice, pues ¿para dónde le doy? Esas 3 calles, esos 3 vertientes, esos 3 caminos, vamos a verlos hoy acerca de todo lo soporta. ¿Qué es aquello que el amor nos permite soportar? Y como el primer punto, la primera vertiente, estamos hablando de las pruebas que vienen a nuestra vida. Hace unos meses, por ahí el hermano Juan nos explicaba en un estudio, creo que eran en los jueves, cuál era la diferencia entre pruebas y tentaciones. Las pruebas, que es el primer punto que quiero que veamos, la primera vertiente, soportando las pruebas, es las pruebas que damos en aquella ocasión, que es todo lo que viene de afuera, es lo externo, es algo sobre lo que yo no tengo realmente un control. ¿Sí? Una enfermedad llega de afuera y se introduce en mi cuerpo. Una dificultad con mi familia, con mis hijos, viene de afuera. Un accidente, por ejemplo, viene de afuera. Una tormenta, algo que destrozó mi casa, viene de afuera. Y esas son las pruebas. Y el ejemplo más notable en la Biblia es el de Job. Job enfrentó la prueba. Job enfrentó la prueba en su cuerpo. Y sabemos el por qué. Sabemos que había alguien interesado en atacar a Job. Sabemos que no fue, aunque Dios permite el sufrimiento de Job, hay un ser maligno que está interesado en que Job pierda su integridad. Hay un ser maligno interesado en que Job caiga en esa dificultad. Y sin embargo hay una actitud de Job al soportar esa prueba. Dice en Proverbios capítulo 17 versículo 3, habla de 2 elementos que usaban los herreros, los plateros y los artesanos del metal, y era el crisol. Dice en Proverbios 17:3, dice que el crisol para la plata y la hornaza para el oro. Dice, pero los corazones los prueba Dios. Es 17:3. Pero Jehová prueba, dice, los corazones. No sé quién, yo creo que todos nosotros hemos visto cómo el agua hierve a 100 grados Celsius. Ponemos un recipiente en la estufa y después de unos 5 minutos, depende de la cantidad de agua, va a empezar a hervir y va a empezar a hacerse vapor. Esos son 100 grados, hermanos.
10 veces esa temperatura. Es una temperatura muy elevada y es lo que necesitaba más o menos el platero para derretir, para fundir el oro, alrededor de 1000 grados Celsius, una temperatura muy elevada, mucho calor, mucho más de lo que está haciendo ahorita. Necesitamos mucho calor para fundir el metal. Y para saber si es oro, debe soportar y debe fundirse a esas temperaturas. El crisol es el recipiente que se mete en la hornaza. Y es un recipiente de cerámica, como el material semejante al material de sus platos. Y ese recipiente debe soportar mucho más que esos 1000 grados. Es decir, el recipiente debe ser más fuerte para soportar temperaturas en las cuales el oro se derrite. Y debe hacerlo, y debe estar, una vez que se ha derretido el oro, el crisol debe estar listo para volver a fundir más oro y hacerlo tantas veces. El platero o el artesano, el orfebre, trabaje ese metal. Esto nos indica que el crisol debe soportar más de lo que el oro soporta, y para que el oro sea puro debe soportar, mientras más lo van calentando y enfriando, el oro que va quedando va siendo cada vez más puro y van eliminando los residuos, lo que no es oro, la escoria. Y este ejemplo lo pone el predicador ahí en Proverbios. El escritor Salomón pone este ejemplo de que así como el crisol sirve para someter a prueba el oro, dice, así Dios somete a prueba la fe en el corazón del hombre. Habla de la necesidad de la prueba en el ser humano. Zacarías, en el capítulo 13, versículo 9, es de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Zacarías, en el capítulo 13, versículo 9, dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata. Esta profecía está hablando acerca de palabra de Dios y hablando de su pueblo. Dice: los voy a someter a fuego, y esto es prueba, es sufrimiento. Dice: y los fundiré como se funde la plata. Dice: y los probaré como se prueba el oro. Y luego dice el objetivo. ¿Cuál es el objetivo que mueve esta prueba? ¿Cuál era el objetivo que movía la prueba de Job? Miren, dice la segunda parte de este versículo 9. ¿Cuál es el objetivo de la prueba, del sufrimiento? Dice: él invocará mi nombre y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. ¿Sabe cuál era el propósito de que Jehová Dios, sometiera a prueba a su pueblo? Era que el pueblo clamara a él, es decir, que le hablara como a un padre, pidiéndole protección, pidiéndole ayuda. Y dice: ellos me van a decir a mí, me van a hablar, dice el versículo 12, dice: me van a hablar y yo les voy a responder. Pero en el versículo 9, 13:9, dice: él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Es decir, hay respuesta de parte de Dios. Ese era el objetivo, es el amor. El amor de Dios por su pueblo movía a que esta prueba apareciera en ellos. Hermanos, Job tenía mucho amor en su vida, y lo vemos cuando
cuando Job empieza a sufrir, si ustedes recuerdan, tuvo pérdida en sus posesiones, tuvo pérdida en su familia, tuvo pérdida también en sí mismo. Y si vemos la vida de Job, Job está rodeado de amor, porque Job tiene el amor, él tiene amor por lo que tiene, por sus cosas. Pues él tenía muchas posesiones, seguramente amaba sus cosas, sus posesiones. Tenía amor por sus amigos. Sus amigos le amaban y él les amaba a ellos. Tenía amor por sus 10 hijos. Tenía amor por ellos y seguramente que ellos sentían amor por él, su familia. Y tenía amor hacia sí mismo, hacia su cuerpo. Tenía amor propio. Job. Sin embargo, en el momento de la prueba, vemos que ninguno de estos 4 amores hizo que Job soportara la prueba. Ni el amor a sus posesiones, ni el amor a sus amigos, ni el amor a su familia, ni siquiera el amor a sí mismo le pudo hacer soportar lo que estaba sufriendo. Estamos viendo el tema todo lo soporta y hablando del amor y de soportar, todo lo soporta, va enfocado a soportar las dificultades, soportar las pruebas, tener paciencia. Ninguno de estos 4 amores ayudó a Job, sino que fue un quinto amor el que lo mantuvo firme. Y dice, como una introducción en el libro de Job, una introducción y una conclusión adelantada desde el primer capítulo. La conclusión adelantada desde el primer capítulo está en el versículo 22. Dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y esto nos dice que el único amor que mantuvo firme a Job fue el amor a Dios. Y es el amor divino del que está hablando Pablo a los Corintios, diciéndole todo lo soporta. Esa es la primera vertiente que quería ver con ustedes, hermanos, acerca de todo lo soporta. Es decir, ¿qué es todo? Número 1 son las pruebas, soportar las pruebas. Vamos a ir a la siguiente vertiente, el siguiente camino, que es algo que ocurre en nuestra mente. Hace más de 1000 años, unos 1500 años, había unos 1000 años, había unos hombres que eran conocidos como magos y se hacían famosos haciendo experimentos y mostrándole a la gente cómo se convertía un elemento en otro. Fueron conocidos como alquimistas. Con ciertas reacciones químicas transformaban una cosa en otra. Y no es algo extraño. Quizás nosotros nos ha ocurrido algo al hacer limpieza en nuestra casa y mezclar 2 productos químicos que de por sí solos no hacen ningún daño, pero juntándolos generan algún gas o hacen alguna reacción que es dañina para la salud. Y algo semejante ocurre en la mente del hombre en ocasiones con las pruebas, porque en la mente del hombre ocurre una transformación. En ocasiones las pruebas, que tienen el propósito divino de fortalecernos, de hacer crecer nuestra paciencia. En ocasiones en nuestra mente ocurre la transformación negativa y es la conversión de las pruebas en tentaciones. Por allá Santiago lo explica, de que
Dios no nos tienta. Pongamos el ejemplo de Abraham. Abraham cuando es probado por Dios en el monte Moria, donde le dice, entrégame, sacrifícame a tu hijo, tu único. Vamos a ver que esa es una prueba, porque viene directamente de Dios. No es una tentación. Sin embargo, en la mente de Abraham podría esta prueba convertirse en una tentación. Si Abraham llega a decir, bueno, ¿y qué tal si lo hago diferente a como Dios lo pide? ¿Qué tal si escondo a mi hijo? ¿O qué tal si no voy? ¿Qué tal si desobedezco la voz de Dios? Y esa prueba, hermanos, se empieza a convertir en una tentación, es decir, una invitación a hacer lo contrario a lo que Dios pide. Quizás algo semejante a lo que ocurrió en el caso de Jonás. En el caso de Jonás hay un ordenamiento, una orden por parte de Dios de ir a predicar. Sin embargo, Jonás entra en tentación o convierte aquella orden en una tentación, porque en su mente él dice, pues mejor voy a huir, voy a irme al lado contrario. Y eso lo convierte en una tentación y una ocasión para el pecado. Y es algo semejante, ocurre en nosotros cuando viene la prueba y empezamos a dudar o empezamos a poner en una balanza inclinada hacia lo que nosotros queremos, aquello que Dios está demandando. En Mateo 4 tenemos el Señor Jesús no sometido a prueba, sometido a tentación, lo cual no es malo. La tentación de por sí misma no es mala, es algo a lo que tenemos que enfrentarnos. Lo malo es cuando caemos en las tentaciones. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13, que cuando seamos tentados, dice, no debemos pensar, no debemos decir que estamos siendo tentados, dice, por Dios, porque Dios, dice, no tienta a nadie, dice, ni él puede ser tentado por el mal, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o su propio deseo es atraído y seducido. Esta es la balanza que les decía. Cuando hay una prueba, en ocasiones ponemos nosotros una balanza y decimos, no, pues yo mejor voy a hacer lo que me conviene a mí, no lo que Dios está pidiendo. Y ahí es cuando empieza la tentación a convertirse en primero generamos la tentación en nuestra mente, y cuando cedemos ante ese pensamiento, se convierte en un pecado, según el mismo Santiago lo explica. Y realmente es algo a lo que estamos expuestos. Dice Marcos capítulo 14, cuando el Señor Jesús, cuando Cristo está enseñando, en el 14 versículo 38, dice, velad y orad, dice, para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. A lo que dice aquí es de que siempre, mientras estemos en la carne, vamos a estar expuestos a las tentaciones. Es decir, ¿me debo desanimar porque soy tentado? No. Es parte de nuestra vida común. La tentación va a aparecer tarde o temprano, en un día o en otro o en todos los días. Va a estar la invitación a desobedecer la voz de Dios. Entonces de ahí surge la necesidad de todo lo soporta, es decir, del amor de Dios. Por eso es necesario en las tentaciones, tanto como en las pruebas, ya cuando viene una prueba y se convierte luego en nuestra mente en una tentación, entonces sigue siendo necesaria la ayuda divina para todo lo soporta, es decir, para soportar mediante el amor de Dios ahora la tentación. ¿Y por qué decimos que es fruto del amor? Hebreos nos explica en el capítulo 2,
la carta a los Hebreos, versículo 18, dice, en el versículo 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando del Señor Jesús. Dice que Él vino y uno de los propósitos que Él viniera es que tenía que ser en todo semejante a nosotros. Dice, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. El propósito del Señor Jesús en venir en forma de hombre, dejar de su investidura divina y hacerse hombre, era experimentar exactamente lo que todos nosotros sufrimos, padecemos, tanto en pruebas como en tentaciones. Y dice, versículo 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces yo puedo pedirle a Dios ayuda en su Hijo Jesucristo, porque así como Jesucristo padeció la tentación, así yo la estoy padeciendo. Así como Él fue tentado en todo, así yo soy tentado en todo. Y Él es poderoso y gracias a ese amor que nos tuvo de hacerse hombre, de hacerse ser humano, para sentir lo mismo que yo siento, ese amor que lo movió a hacerse humano, ahora es el mismo amor que nos ayuda a soportar la tentación. Entonces tenemos dos caminos. En todo lo soporta en las pruebas y todo lo soporta en las tentaciones. Y vamos a ver el tercer, todo lo soporta. Estamos sometidos al paso del tiempo todos. Hace 10 años, las arrugas que usted tiene ahora no son las que tuvo hace 10 años. Muchas de ellas no estaban. Las canas que peinamos ahora, hace 5 años eran mucho menos. El cabello escaso que ahora tengo, antes era abundancia. Es decir, estamos sumergidos en el paso del tiempo. Y la tercer vertiente o el tercer camino de todo lo soporta es hablar del tiempo, de la parte temporal del ser humano. Y es que lo único cierto es de que nadie tiene comprado un segundo de su existencia. Yo les puedo decir, ahorita que se termine el estudio voy a cenar y yo no sé si vamos a terminar, si se va a acabar el mundo antes o si voy a caer muerto en un instante. Y es que nadie tenemos comprada la existencia, dice Santiago también, hablando de esto en el 4:14, algo también muy conocido, de la verdad temporal del ser humano. Dice, pues, ustedes que dicen hoy y mañana vamos a ir, vamos a hacer, vamos a deshacer, dice, los que dicen hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, vamos a traficar, vamos a ganar. Y luego la exhortación, dice, pues si no sabes qué va a ser mañana, dice, porque qué es vuestra vida, dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de eso deberías decir, si Dios lo permite. Y es que la exhortación de Santiago es de que el tiempo juega un papel muy importante en nuestra vida y también nos lleva a tener que soportar cosas, y es el paso del tiempo. A Job se le hacía cada día más difícil soportar su enfermedad, su condición. Cada día que pasaba era más pesado soportar la dificultad, la enfermedad, el dolor en su cuerpo, la comezón. Y es un tercer camino que requiere de soportar, que requiere alguien que nos ayude
aguantar en ese momento. Y es que las cosas buenas también, con el paso del tiempo, también aburren, también cansan. ¿Recuerdan ustedes a los israelitas cuando tenían hambre y Dios les envía codornices? Pero cuando tienen hambre, Dios les envía también un pan ligero, unas hojuelas que llovían cada mañana como el rocío. Y qué alegría sintieron el primer día que les cayeron. Y lo juntaron y vieron que moliéndolo podían hacer una especie de harina. Y con esa harina hacían un pan que les alimentaba. Qué rico les sabría en medio del hambre. Y al día siguiente volvió a llover lo mismo y decían qué rico, que Dios nos está mandando este alimento. Ahí en Números, en el capítulo 21, nos narra esta situación. Números capítulo 21. En el versículo 5 dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, y le dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y tenían poquito, hermanos, tenían poquito comiendo el pan, ese maná. Sin embargo, aunque los primeros días fue algo sorprendente, fue algo agradable para comer, al paso de los días y ver que era lo mismo, y otra vez este pan liviano, ellos llegaron a fastidiarse, y el tiempo empezó a hacer, pues a causar en ellos un efecto negativo. Ahora ellos están aburridos de recibir ese alimento. Y es que las cosas cotidianas llegan a aburrirnos, aunque sean buenas. Y escuchamos al hermano que predica y decimos: oye, eso ya lo había predicado. Otra vez lo mismo, otra vez el mismo tema, otra vez el mismo mensaje. Oye, y es que ¿qué más vamos a predicar si no es el evangelio? Sigue siendo el mismo. La buena noticia es la misma y se dice en un minuto, y queremos oír algo diferente porque ya nos fastidiamos. Y eso le está pasando al pueblo de Israel con el pan que Dios le está mandando. Y decimos: mira qué malagradecidos son los israelitas con Dios, que les está dando de comer y ellos están renegando. Y muchas veces caemos en esa misma condición. Mire lo que pasaba con el pueblo de Dios en Malaquías, el profeta, en el capítulo 1, el último profeta el último libro del Antiguo Testamento profético, Malaquías capítulo 1, y es por ahí en el versículo 13. Dice: habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado o cojo, enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Les pregunta Dios. Y es que a veces nos fastidiamos, hermanos. Puede llegar el caso en que nos fastidiemos de decir: es que yo tengo 30 años en la iglesia, es que yo tengo 40 años de ser cristiano y ya se me hace lo mismo. Y ahora sí que, como dijeron aquellos, pues desde que yo estaba chiquito, nuestros padres decían que el Señor ya va a venir y no viene. Y es que muchos se llegan a cansar. Y aquí es donde entra la necesidad, la falta de un amor que sostenga
y que haga que soporte todo la persona, que soporte el paso del tiempo. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, hay una visión de Juan, y él miró a ciertas personas. Dice en el capítulo 6, versículo 9, cuando se abre el quinto sello, dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí, hermanos, muchos dicen que se refiere a las almas de los creyentes que ya están muertos. Pero hay quien dice también que se refiere a la muerte en el bautismo. Es decir, que se refiere a los cristianos, aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Y dice, y por causa del testimonio que tenían, es decir, por la predicación. No precisamente que estén muertos, sino que hayan sido muertos en el bautismo. Pero lo que llama la atención, sean unos o sean los otros, como sea, en el versículo 10 dice: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y dice aquí que es cierta desesperación de parte del cristiano, desesperación que surge por el paso del tiempo, que dicen: ya queremos que venga Jesús, que acabe con el dolor, con el sufrimiento. Ya queremos que venga por segunda vez, aunque los demás pierdan la oportunidad de ser salvos. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Y aquí está el tiempo otra vez. Viene la llamada de atención por parte del Señor Jesús para ellos, y le dice: espérense, todavía no es el momento. Y aquí está el amor manifestado. Ustedes tomen esta vestidura, vístanse, purifíquense todavía más. Les falta hacer más ahí donde están, y tienen que soportar el tiempo. Entonces hemos visto tres vertientes, y la última es el paso del tiempo. Ahorita usted está firme, a lo mejor, en el camino. Yo no sé si lo va a estar mañana, o el otro fin de semana, o el otro inicio de semana, o en un año. Yo no sé usted si va a haber perdido la fe, la esperanza que ahora tiene. ¿Por qué? Porque el tiempo es uno de nuestros enemigos. Mire, ya terminando este punto, que en Apocalipsis capítulo 2, este mensaje a la iglesia de Éfeso es también muy conocido, porque dice: yo conozco tus obras, versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia, dice, y que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia que le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, una iglesia trabajadora. Pero miren el versículo 3, y dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado. Es una iglesia que había soportado. Acuérdense que estamos viendo todo lo soporta, y esta iglesia lo había hecho bien. Dice: has soportado, has sufrido, has trabajado arduamente. ¿Y por qué lo habían hecho? Por amor al nombre de Cristo, y no has desmayado. Pero el paso del tiempo había hecho, aquí si vemos, cuando dice has sufrido, dice que lo ha hecho antes, sí, que lo ha hecho en el pasado. Pero había una situación, dice: tengo contra ti que también has dejado tu primer amor. Es decir, que tenía un amor al principio, y con el paso del tiempo ese amor se fue haciendo más débil, se fue debilitando hasta llegar a desaparecer.
Y la exhortación viene para la iglesia más adelante y dice, pues tienes que hacerlo primero, dice. Tienes que hacer las obras primeras. Viene la exhortación, hermanos, usted puede leerlo ahí hasta el versículo 5. Había dejado el amor primero y le dice, tienes que hacer las primeras obras. Y esas obras serán regresar al amor. Hermanos, hay 3 vertientes en 1 Corintios, en el capítulo 13, cuando termina diciendo, todo lo soporta. Y todo lo soporta se refiere a soportar las dificultades, las pruebas. Que solamente el amor de Dios nos va a permitir soportar esas pruebas, esas dificultades. Tal como a Job fue lo que lo mantuvo de pie. Y todo esto no atribuyó a Dios despropósito alguno, porque él tenía amor a Dios. En número 2 vimos que todo lo soporta, referido a las tentaciones, porque es importante que el amor de Dios nos llene y que se ha manifestado el amor de Dios en su Hijo Jesucristo al hacerse hombre, y el propósito de hacerse ser humano fue que conociera lo que íbamos a sufrir nosotros para también ayudarnos en las tentaciones. Y como número 3 y el tercer camino es todo lo soporta también en el caso de del paso del tiempo. El tiempo es otro enemigo, además de las pruebas, de las tentaciones, y ahora el paso del tiempo se convierte también en un enemigo en cuanto a que puede hacer que nuestro primer amor vaya menguando o vaya cayendo con el tiempo. La invitación o el mensaje de esta tarde es solamente el amor bien cimentado, como el ejemplo que dio el Señor Jesús de aquel constructor que hizo su casa sobre roca. Vinieron vientos, vinieron tempestades y dieron contra la casa, y la casa no cayó, dice, porque estaba fundada sobre la roca. Y esa roca, dijo el apóstol Pablo, es Cristo. Dios les guarde y ojalá y tengamos nuestra vida fundamentada en Él, que todo lo puede, en Él que dio su vida y en Él que nos sostiene y nos mantiene con vida y que nos mantiene en medio de las dificultades. Dios les guarde, hermanos, y gracias por su atención.